Bueno, esta es la segunda parte de esta clase. Nuevamente les pido por favor que verifiquen si es que ya han respondido esta encuesta, que es la respuesta inicial. Si no lo hizo, le pido que lo considere porque para nosotros o para mí es muy importante. Como saben, el título de la clase de hoy es Salud de la persona mayor o de la persona adulta mayor. Podrían decir el anciano si estuviera en otro país del mundo. Y eso, o de persona grande, todo eso tiene que ver con el... Estos serían los 5 mensajes que me gustaría que ustedes se lleven a casa como estudiantes de primer año en salud pública, con salud pública y personas mayores. El primero es que las personas mayores son protagonistas del desarrollo y lo sigue siendo, fueron y siguen siendo protagonistas del desarrollo y lo modulan. El segundo mensaje es que tenemos todos, es necesario y tenemos el reto, quizá la obligación, porque nosotros llegaremos también, de cambiar nuestra forma de ver y pensar y sentir y actuar sobre la edad y el envejecimiento. El tercero es que dentro de estas cosas que tendríamos que hacer es asegurar que las comunidades, las ciudades fomenten capacidades en las personas mayores para envejecer bien y tratar de ofrecer una atención integrada para las personas mayores y proporcionar una atención de cuidado a largo plazo de necesidad. Las personas mayores, ustedes saben, se ha producido un fenómeno que se llama eh, transición demográfica, donde cual van cambiando las proporciones y se ha invertido la pirámide poblacional. Esta es una figura, bueno, no necesariamente esta, que ustedes van a ver constantemente. Los niños del siglo XX pues, son ahora adultos mayores, hay mucho menos niños que antes y muchas más personas adultas mayores. Se está produciendo un fenómeno que se llama también envejecimiento del envejecimiento, que significa que las personas mayores de 80 años son, dentro del grupo de las personas mayores de 80 años son las personas que crecen más rápido en la población. Miren, aquí ya en el Perú hay más personas personas mayores que de 0 a 4 o de 0 a 5 años. Pronto habrá más personas mayores, bueno, pronto no, pero no es mañana, pero ya casi de 80 que personas de 0,5, ¿no? Miren, ya están por aquí unos añitos cuando ustedes lleguen, y yo también. Lo que pasa es que generalmente se sigue pensando, y como lo verán ustedes en su curso o no, que la mayoría de los esfuerzos están centrados en madre-niño, ¿no? En las primeras etapas de vida. De hecho, se refleja también en el sílabus de la universidad. Sin embargo, tenemos en salud pública un gran problema, un gran reto, una serie de cosas y intervenciones que podrían hacerse en etapas tardías de vida y con grandes demandas, gente que no perdió su estatus de ciudadano y por supuesto su humanidad. Y esto es particularmente importante en América Latina, donde eh, se envejeció mucho. En América Latina, sí, el envejecimiento es un fenómeno global, pero en América Latina es un fenómeno mucho más rápido, ¿no? El envejecimiento se produce mucho más rápido. Sin embargo, todavía sigue siendo una, una cosa y un problema de baja prioridad. Miren ustedes en la estratificación de las prioridades del 2016 en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Salud Pública, envejecimiento, luego de preguntarle a los expertos y hacer todo, miren el título de priorización, ¿no? El nivel de priorización donde estaba, y miren los países que participaron en todo expertos de todos los países que participaron en el problema de priorización. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado, entre las cosas que nos ha enseñado, que las personas mayores, pues, si el COVID-19 se ha sido despiadado, ¿no? Despiadado con las personas mayores, ¿no? O sea, que el grupo poblacional que más ha matado, pero no solamente ha matado, sino que ha generado problemas de aislamiento forzado, discapacidad, disminución de ejercicio físico, limitación de acceso al trabajo,
depresión, miedos, temor, ansiedad. Bueno, pues aquí las estadísticas en el Perú en el 2020 eran que en los mayores de 80 años, era 50, las personas mayores de 60 años tenían 58 veces más alta la mortalidad en los hombres que los de 0 a 10, ¿no? Los 0 a 9, ¿no? Entonces, ya, para eso no es un secreto para ninguno de nosotros. Y otra de las cosas es que esto es un reto particular en sociedades en vías de desarrollo, ¿no? Miren ustedes cómo, por ejemplo, la hipoacusia, ¿no? El no escuchar bien, o las cataratas, ¿no? El no ver bien. O sea, es el mismo problema, pero en los países de altos ingresos, la discapacidad ocasionada por estos problemas es muy diferente a lo de los países de bajos ingresos. ¿Y por qué? Porque por la cobertura de los servicios de salud, aquí básicamente por la operación de cataratas o por tener la opción de usar audífonos. Entonces miren cómo el sistema de salud puede responder con intervenciones costo efectivas, rápidas, a recuperar la capacidad de las personas. Y así hay algunas cosas más que podemos ir viendo, ¿no? En las personas mayores, eso es un estudio que hizo el doctor Oscar Flores, miembro de 100, se vio pues que hay más del 60% de personas nunca había recibido ninguna medida preventiva, ¿no? Miren eso, ¿no? Y sobre todo en las personas de estratos pobres. Las personas pobres, discapacitadas, más del 60% nunca había recibido medidas preventivas, tenía poco acceso a los servicios de salud, y aquellos que estaban discapacitados, o sea que el que más tiene, el que más problemas tiene, menos acceso tiene, ¿no? Después de tener un seguro integral. Entonces, miren, tenemos muchas cosas que hacer. Otro de los grandes retos, y tiene que ver un poco con su curso iniciando la carrera de medicina, es el alejar el concepto de salud del tener o no tener enfermedad. Esto ustedes lo han escuchado mucho, pero si yo, no nos estamos viendo, pero si yo les pregunto a ustedes cómo se sienten de salud, tú que me estás escuchando, ¿cómo te sientes de salud? Bueno, me alegra que te sientes bien, pero te reto a que yo te diagnostico una enfermedad, aunque sea sobrepeso y obesidad. Pero probablemente habrá una persona que dice que no tiene enfermedad y que se siente mal de salud, o que no sabe que tiene enfermedad y se siente mal de salud, o que no tiene o que tiene muchas enfermedades y se siente bien de salud. Por lo tanto, es un reto para la salud pública el alejar el concepto de salud del de tener enfermedad. Por eso es que el concepto de envejecimiento saludable no es envejecer sin enfermedad, sino es un proceso a lo largo de la vida de poder fomentar la máxima capacidad de funcionar para vivir con bienestar en la vejez. O sea, el concepto de envejecimiento saludable está ligado al de bienestar y ligado a la capacidad de funcionar. Ahora, capacidad funcional, ¿qué es? Es ser y hacer lo que una persona considera valiosa, ¿no? Y ahí cuando ustedes le preguntan a su abuelo, hasta qué edad quiere vivir? O tú, amigo, amiga, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? ¿Hasta que puedas hacer las cosas por ti misma? ¿O eso se marca con una edad determinada? Entonces, este concepto de capacidad funcional, que está ligado al de envejecimiento saludable, depende de tres cosas: de la capacidad intrínseca, que es la suma de capacidades físicas y mentales, las veremos algunas, del entorno y la interacción entre estas, ¿no? Existen muchos papeles, muchos documentos internacionales que ustedes irán revisando durante su carrera. Yo algunos de ellos los he puesto, como el resumen del Informe Mundial de Envejecimiento. No he puesto los derechos humanos de las personas mayores, o sea, en la convención es un énfasis de cómo los derechos humanos de las personas mayores pueden ayudar, ¿no? Todos son instrumentos de política pública. Recientemente no, en el 2015 salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ustedes saben, estos 17 objetivos de desarrollo del mundo que habría que lograr, entre ellos salud y educación. Ahora, el tema es que cuando ustedes comienzan a revisar lo que dice de salud, dice madre-niño,
tuberculosis y VIH-Sida, y malaria, paludismo y otras enfermedades raras. Entonces, había ahí un vacío, estaba poco visible el tema de envejecimiento. Entonces, recientemente la OMS ha lanzado lo que se llama la década del envejecimiento saludable como una oportunidad para trabajar juntos 10 años de un llamado a la acción, países, sociedad, gobiernos, ONGs, en fin, todas las organizaciones que puedan trabajar para mejorar y alinear a los objetivos de desarrollo sostenible algunas oportunidades o las implicancias que tienen los objetivos de desarrollo sostenible para este grupo de la población, que es el grupo de población más rápidamente creciente del mundo. Si lo quieren ver desde el punto de vista de mercado, es el mercado más rápidamente creciente y más heterogéneo. Entonces, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Por qué se necesita esto? Porque se necesita una vida más larga. Lo que se necesita es más salud. O sea, el problema es que nosotros estamos viviendo más, pero no estamos necesariamente viviendo con mejor salud. Los últimos 10 años de un peruano son de mala salud. En el sentido de salud activa, de discapacidad, de esperanza de vida saludable, que es el indicador al cual me quiero referir. Entonces, además, otro dato es que si ustedes llegan a cumplir 60 años, les va a quedar por vivir 23 años, o sea que probablemente les va a quedar por vivir después de los 60 años, si llegan, más de lo que han vivido hasta ahora. Entonces hay que chambear por eso, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de los objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, las implicancias para el envejecimiento, ¿no? Y algunos indicadores para desglosar por edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, será fundamental evitar que las personas mayores caigan en pobreza. Para ello se requerirán políticas de jubilación flexibles, pensiones mínimas financiadas por impuestos, seguridad social, acceso a servicios de salud y atención crónica. O sea, se está especificando para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible cosas para la década de envejecimiento saludable. Y miren cómo pobreza, hambre cero, bienestar y salud y todos los demás objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con la salud. Si bien esto está horizontal, esto se entremezcla. Entonces, la década de envejecimiento saludable plantea 4 ámbitos de acción, ¿no? Uno, que tiene que ver con la actitud y la acción y cómo actuar de las personas, que es importante y lo verán ustedes en su seminario. Cómo cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar con respecto a la edad y al envejecimiento. ¿Cómo hacer eso? Y si esto es importante o no para la salud pública. ¿Tú tienes miedo de envejecer? ¿No tienes miedo de envejecer? Como tienes miedo de envejecer, ¿no lo piensas? ¿O te niegas? ¿Te rebelas? ¿Qué es para ti envejecer? Bueno, ahí verán ustedes para ver cómo lo hacen. Otro tiene que ver con la comunidad, ¿no? Que es asegurar comunidades que fomenten las capacidades de las personas mayores, ¿no? Son el desarrollo de las capacidades, esto es envejecer bien, comunidades para envejecer bien y para vivir bien. Atención de salud y cuidados a largo plazo, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, esta forma de actuar, de sentir sobre las personas. Uno de nosotros quisiera envejecer y en que nuestro DNI se nos identifique así, ¿no? Como una persona con una sonda nasogástrica, con demencia. ¿Quién quiere que se le identifique así? Nadie quisiera envejecer así, ni tampoco que se nos identifique así como ciudadano con esta foto, con este estado. Sin embargo, podemos llegar a este estado, pero estando inclusive en este estado no perdemos nuestros derechos y no hemos perdido nuestra ciudadanía. Todavía siendo adultos mayores, con todas las críticas que puedan tener las personas mayores que están acá, o las admiraciones, dirigiendo el mundo y siendo líderes en cada uno de sus lugares. Recientemente la OMS lanzó la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, ¿no? La CIE 11, y entre sus codificadores pone el codificador de vejez. Entonces se ha surgido todo un revuelo diciendo que la vejez no es enfermedad, que no se puede equiparar
a lo que es enfermedad. Y es verdad que no es una codificación feliz, pero también es verdad que el CIE-10 no solamente codifica enfermedades, sino también ciertas condiciones que pueden implicar una vulnerabilidad o mayor riesgo. Si ustedes revisan este artículo, podrán ver la posición de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor, que no solamente hace una crítica a esto, sino también propone términos como adulto mayor frágil, fragilidad, para ser más específico para clasificar y actuar. Imagínense en los certificados de defunción diciendo de que se murió de vejez. Entonces, si tú diagnosticas vejez y no entendemos eso, decía, vejez es enfermedad, entonces se murió de viejo, no lo trato. Y se nos pasan oportunidades de tratar y aliviar y paliar. Entonces, hay términos que tienen la suficiente evidencia como la fragilidad o la disminución de la capacidad intrínseca, que ahora veremos un poco que podríamos utilizar para optimizar este CIE-10 CIE-11 que acaba de salir. Hablábamos también que se necesitan comunidades seguras, ¿no? Comunidades que permitan envejecer saludablemente y vivir vivir saludablemente cuando ya uno tiene más de 60 o 70 o 80. ¿Entiende? Cuando tus capacidades físicas y mentales, la capacidad intrínseca, van disminuyendo, por supuesto tienes que tratar de recuperarlas, ¿no? Pero si ya tienes una discapacidad, el entorno, y el entorno también son los servicios, tienen que ayudarte a recuperarla, a optimizarla o a parchar las condiciones para que tú podrías expresarte, ¿no? Y ustedes acá ven cómo a diferentes niveles de capacidad intrínseca tienen propuestas tanto de los servicios de salud, de la atención a largo plazo, que son de la gente que ha perdido la habilidad la capacidad funcional, la habilidad funcional, y está en integración sociosanitaria, y cómo se debería comenzar a tratar y manejar los entornos según los diferentes niveles de capacidad intrínseca o de fragilidad, que es un estado, acá en esta zona en amarillo, ¿no? Cuando la fragilidad es un estado de capacidad intrínseca disminuida que lo lleva a uno a un estado de acercarte de mayor riesgo a discapacidad. Es una persona inflamada, bueno, en fin, ya después aprenderemos qué es fragilidad. En el Informe Mundial de Envejecimiento, que les he dejado ahí un link, pueden ver el documento, si a alguien le interesa, pueden leer todo esto con mayor amplitud. Y para que vean que esto no es solamente un problema físico y que existen lo que se llaman determinantes sociales de la salud, está este artículo que se ha publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública recién, con el doctor Runzer, donde las personas mayores que viven en 11 comunidades altoandinas del Perú, que además, por otro estudio nuestro, se ve que hacen tienen mayor desempeño físico y rendimiento físico que las personas de la costa, pero sin embargo no viven más. Y no viven más porque hay una serie de problemas con los determinantes sociales de la salud. Y miren cómo en este estudio lo que vemos es que las personas mayores que tienen movilidad limitada en las comunidades de estas comunidades de los Andes, cuando tienen pobre soporte social, definido como no tener a quién recurrir en el caso de una urgencia, de una ayuda, pueden perder la movilidad. Uno de los determinantes de la capacidad intrínseca. Uno de los dominios de la capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca tiene varias capacidades, una de ellas es la movilidad. Y entonces, miren, esto tiene mayor contexto porque en la zona rural, envejecer es no poder seguir haciendo lo que hago, ¿no? Cultivar la tierra, eso es envejecer. No está tanto en los años. Entonces miren cómo esto tiene está todo imbrincado entre los determinantes sociales y la parte física y la sanitario. No, la salud pública no solo depende del Ministerio de Salud, como ya lo deben saber ustedes. Depende también mucho de los entornos físicos, y como poder, o sea, que haya pistas, carreteras, en fin, todo lo que tiene que estar adaptado cuando no puedo tengo limitaciones de desplazamiento, y entornos sociales, ¿no? Entornos sociales que
que tengan paz, apoyo social, capacidad de aprendizaje continuo, protección frente a la violencia y menos exposición a conflictos. La educación es uno de los principales determinantes de envejecimiento, ¿no? Maltrato, abuso, ¿no? Que están asociados estos que están en la naranjita a mayor riesgo de discapacidad, ¿no? Inclusive ahora en época de pandemia ustedes han escuchado o han visto que que las noticias negativas se enferman, ¿no? Y entonces hay mucho ruido de información, muchísimo ruido de información, pero hay que saber escuchar la música, ¿no? Entre tanto ruido. Entonces hay los profesionales de salud, inclusive ustedes, como estudiantes de medicina, tienen la responsabilidad de participar de manera efectiva, sin hacer daño y por supuesto, con evidencia detrás, ¿no? Entonces eso lo trataremos de hacer en el seminario. Bueno, con la atención de salud hay que hacer mucho todavía y hay que ver una atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud de atención primaria que respondan a las necesidades y expectativas de las personas mayores. Lo que pasa es que la mayoría de estos servicios fueron diseñados para otro usuario, ¿no? Fueron diseñados para madre, niños, adultos, pero no un usuario como las personas mayores, ¿no? Cuando llega un usuario particular, con problemas particulares, con metas terapéuticas particulares, que es optimizar la capacidad funcional, a veces no puedes curar muchas cosas, pero la persona es más funcional que, a pesar de que pueda seguir teniendo las mismas condiciones crónicas de salud. Las metas terapéuticas inclusive son diferentes, no es la misma presión, la misma glucosa a los 40 que a los 85 y esto además se ajusta por la capacidad funcional. Si entonces el profesional de salud no está preparado para detectar los problemas específicos de las personas mayores, no va a poder dar respuesta. Pero si además, aunque esté preparado el profesional de salud, si el medio y el entorno no está listo, no va a poder trabajar. Y si las normas y las políticas no están listas, no se va a poder trabajar. Entonces ahí nos responde, cuando uno dice, no, pero yo he leído que por ahí te dicen, así no es, doctora, así no dice la norma, así no está aquí, así no. Grandes cosas que tenemos que hacer y es un gran reto para ustedes y para nosotros como las personas que los van a ayudar a construir su conocimiento, es de centrar el conocimiento y de centrar la atención en la persona, ¿no? No olvidarnos que estamos tratando personas y no estamos tratando enfermedades. Entonces, al final uno se va aprendiendo la guía de la hipertensión, la guía de la diabetes, la guía de la malaria, la guía de no sé qué, pero no se pueden aplicar todas juntas. Es más, si se aplican todas las guías juntas en una sola persona, lo que han demostrado los estudios en gente adulta mayor con varias enfermedades, si son vistas por varios especialistas al mismo tiempo, y continuo, sin coordinación, es que eso termina haciendo daño a la misma persona, se termina haciendo daño al mismo sistema de salud porque se gasta más y no mejora funcionalmente. Entonces ahí tenemos que modular, un gran reto para modular el trabajo, no estar cada uno de nosotros médicos y equipos de salud viendo por diferentes huecos, ¿no? A una misma persona. Al final le encontraremos mil cosas, pero no le hemos preguntado a la persona tiene capacidad de ver, de escuchar, ver la función hormonal y cardiorrespiratoria a través de la vitalidad, el ánimo, lo emocional, la parte psicológica, la movilidad que hablábamos antes y la cognición. Estos son los dominios que se ha propuesto para la capacidad intellectual, o sea, las capacidades físicas y mentales que le pueden ayudar o interesar a la persona mayor. También ustedes durante su carrera tendrán que desarrollar la habilidad en la entrevista médica, ya personal, esto no es salud pública, salud individual. Habrá que ayudarlos a encontrar juntos cuáles son sus objetivos, ¿no? Qué es lo que está pensando y qué le gustaría hacer o qué le falta para tener buena salud. Todo eso tiene un abordaje que se verá, pero a nivel de salud pública hay que poner indicadores de calidad que vean si es que están haciendo partícipe del equipo de salud a la persona.
Y en ese sentido, los servicios de salud se tendrían que reorganizar, ¿no? Según las necesidades de los usuarios, y usuarios tan heterogéneos como las personas mayores, porque no todos son iguales, unos son frágiles, unos no son frágiles, están discapacitados, uno está discapacitado, uno es reversible de sus problemas, otros no, en los lugares de atención y los tipos de intervención, y esto llevará a la eficiencia de la intervención. Una pregunta para ustedes, ¿quién está peor de salud? ¿Una mujer de 82 años o un hombre de 65 años? Esta mujer de 82 años tiene todas estas enfermedades que ustedes están leyendo, y yo las estoy leyendo y leo lento, así que ustedes las están leyendo, para comparar con enfermedades de este señor que también tiene las mismas enfermedades. Bueno, no sé cómo estarán ahora, los conocí a los dos, pero como podrán ver, a lo mejor se equivocaron porque no consideraron la habilidad funcional, sino solo el número de enfermedades y la edad. Y esto es el gran error que puede cometer la salud pública. Y el otro gran reto para nosotros, para la universidad y para todos es para ajustar el tratamiento a las metas terapéuticas y las cosas que el paciente quiere, las expectativas en cuanto a estado funcional. Esto es la revolución en salud pública. O sea, el usuario activado dentro del equipo de salud. Y por supuesto tiene que activado, significa capacitado hasta en cómo preparar su visita al doctor, o sea, cómo va a ir al doctor, cómo se prepara una consulta médica, ¿no? Para llegar con todas las mejores cosas. Y lo que va a pasar, y ya pasó, es que cuando estudiaba mi papá, esta era la típica, ¿no? El paciente está sano y si se enferma, se hospitaliza. Si está muy mal, ¿no? Y si se hospitaliza, se muere o se cura y se va a su casa. Y sale caminando del hospital la mayoría de las veces. Lo que pasa ahora es que no todos los usuarios son iguales, sobre todo en las personas mayores. Es un usuario X con una capacidad funcional X que puede tener enfermedades crónicas y además una enfermedad aguda o alguna de estas crónicas se reagudizó, se descompensó y descompensó todo. Entonces igual, entras, te curas o te compensas o te mueres. Pero ¿qué pasa si te curas o te compensas? Ahí viene el reto. Sales con mejor capacidad funcional, con mejor o con mala capacidad funcional. Esto es reversible y no es reversible. Entonces esto invita a la continuidad del cuidado. Porque en función del centrar en relación y la importancia de centrar la función a la salud es que los planes de cuidado y la gestión hacia qué nivel de atención va a ir, o sea, lo que se llama la gestión de la transición y el pronóstico de esta persona están relacionados con eso, no si ya tiene o no la causa, se controlada la presión, el pulso, la glucosa, la temperatura, vaya usted a su casa, señor. Sí, pero yo antes caminaba, me movía, veía, me podía levantar, tenía esta velocidad de marcha. ¿Cómo voy a nuevamente recuperar mis capacidades o recuperar mi salud? Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se encuentra el COVID con un adulto mayor, depende del lugar donde se encuentra y también depende de cómo respondió la persona, pero también depende cómo respondió el servicio, por supuesto. Miren, ahora, como por ejemplo, se está usando en personas mayores hacer ejercicios de fuerza durante la hospitalización por cualquier causa, ¿no? Bueno, ese es un estudio, ¿no? Y la geriatría tiene una tecnología que va a veces más allá de los equipos tecnológicos. También se aprovechan los equipos tecnológicos, pero tecnología es un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento. Y esto es la gestión geriátrica integral o la evaluación integral de los problemas. A ver, Ustedes vamos, ya Nata. deberían Listo. estar viendo ¿Cuánto vamos? en los Sí, servicios muy de bien, personas está bien. mayores esto. No abuelitos todos amarraditos. Este señor vino con sus enfermedades crónicas y Muy problemas, pero bien, señor nosotros queríamos Carlitos. recuperar su función. Vamos. Y ¿Cuántos lo hizo, vamos? mejoró mucho.
está lanzando una app que se llama ICOP, que es bueno, es una forma de valorar integralmente a la persona mayor y vivirle cosas. Pero una de las cosas que yo quería transmitirles es que si uno prescribe cosas a una persona mayor y no le dice cómo, ni le acompaña, ni le dice, ni si sabe si la persona está segura de que lo puede cumplir, esto no se... Hay una serie de recomendaciones, como estas que están acá en las recomendaciones ICOP, que están basadas en evidencias que son cosas y recomendaciones y lugares y gaps para acción, para intervenir, que pueden optimizar o mantener las capacidades de las personas. Ahí no dice ten glucosa y colesterol de tanto. Ahí dice, oye, mira, mejora las caídas, previene la incontinencia urinaria, que hace ejercicio, no sé qué. Esto te va a servir porque esto ha demostrado que mejora tus capacidades. Y mejorando tus capacidades, si tienes buenas capacidades, tienes buena salud, a pesar de tener enfermedades inclusive. Que no todo está perdido con los viejos, ¿no? Miren, en América Latina, en demencias, que es una enfermedad que ustedes saben, sobre todo la enfermedad del Alzheimer, que todavía no se puede curar y eso, ¿no? Las demencias de América Latina son potencialmente modificables en un 56% de la prevalencia de los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo, inclusive en etapas tardías de vida, miren, en la edad media de vida y en la etapa tardía de vida, hay un buen porcentaje de cosas que se pueden hacer para para modificar o disminuir los riesgos de demencia. O sea, sí se pueden hacer cosas. Ahora pasamos a lo que significa cuidados de largo plazo, que esto todavía no está en la mayoría de los países de América Latina muy diseñado, implementado. Hay que desarrollar un sistema de cuidado de largo plazo que está dirigido a las personas que viven con habilidad funcional disminuida, que requieren un cuidador para sobrevivir y que pueden vivir en su casa con los cuidadores particulares o que pueden vivir en residencias, ¿no? Y aquí están algunas recomendaciones, todas esas están en el Informe Mundial de Envejecimiento, que tiene que ir caminando poco a poco, ¿no? Porque ha demostrado que tener estos sistemas mejoran las capacidades de la persona, inclusive ayudan a rehabilitar, reducen el uso inadecuado de los servicios de cuadros agudos, liberan de gastos catastróficos, empobrecedores a las familias y sobre todo liberan a las mujeres, ¿no? Y pueden fomentar la cohesión social. Ahí me faltó una N, que la S de hace rato. Esto es fundamental en la época de la pandemia, ¿no? Los cuidadores, por ejemplo, en pandemia, este es otro estudio que hicimos, se ve que se le preguntó a los cuidadores cuando empezaba la primera ola, qué tan confiados se sienten ellos para cuidar adecuadamente a una persona mayor durante la pandemia. No con COVID, sino durante la pandemia. De 1 a 5 se les preguntó, y miren, que está con la justa llegando a 2. O sea, su autoconfianza para cuidar era baja. Y cuando se le preguntó sobre su grado de estrés o angustia en ese entorno, en esos momentos, era casi de 0 a 10, era de 8. O sea que teníamos un gran problema, porque la persona encargada de cuidar estaba angustiada, estresada y mal preparada. Y si tú estás mal preparado, te angustia más y tienes riesgo de hacer daño, ¿no? Este es otro estudio, en fin, ya lo vamos a pasar, se los invito, ahí está la literatura para que vean qué tiene que ver, cómo son cosas que tiene antes del COVID y después del COVID, el estrés del cuidador. Acá son algunos indicadores, ¿no? Indicadores que plantea la década de envejecimiento saludable, porque necesitamos un buen servicio, un sistema de información para tomar decisiones. A veces la gente toma decisiones en percepciones, en lo que me dijo mi mamá, y a veces los políticos con lo que le dijo su esposa, ¿no? La primera dama se pone pilas con los viejitos, y bueno, pues a veces hay que aprovechar eso también. Pero tenemos que fomentar investigación que se pueda llevar rápidamente a la práctica también en la publicación y además no quedarse solo en la revista científica. Para esto, pues, que hemos estado viendo, un montón de alianzas se necesita, ¿no? Aquí tienen que trabajar todos, opinar diferentes opiniones, escuchar diferentes opiniones de todas las partes, de las mismas personas mayores, de las familias, de las comunidades, liderazgos para integrar los sectores, ¿no? El Ministerio de Salud, coordinar mucho mejor con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Sociales. Ustedes saben que antes de la pandemia, el presupuesto del Perú de salud, el 2019 era menos del 4%.
que poco, sí es 4%. Pero ¿saben cuánto se gastó en el 2019? Menos del 50%. O sea que encima que tenía poca plata, no ejecutaste el gasto adecuadamente ni el 50%. Capacidad de gestión del Estado, pues un Estado que nuestro el Ministerio de Salud, con todos los esfuerzos que hace, no tiene capacidad y va a tener que, para gestionar adecuadamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hace con esa plata? La devuelve y coordina poco con los otros, ¿no? Con los otros ministerios, ¿no? Y en fin, al final tenemos muchas cosas que hacer. Y cuando ustedes tendrán que ir buscando alianzas, ¿no? Entonces, opinión y compromiso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo yo por el cambio? Ahí los invito y esto lo vamos a hacer en el seminario. Liderazgo, ¿no? ¿Cómo voy a usar mis competencias para ser agente del cambio? O sea, si yo aprendo algo en este curso o en esta clase o con lo que leo, ¿cómo lo puedo aplicar? Eso lo haremos en el seminario. Crear capacidad, que es lo que estamos haciendo y ahí estarán haciendo, pero vamos a crear algunas capacidades y usaremos y esto lo vamos a ver todo en el seminario. Y investigación e innovación, pues buscaremos una práctica innovadora. No sé si habrán hecho una práctica o un seminario como el que les voy a proponer. Y después buscarán quien los pueda ayudar. Miren, ustedes conocen esto ya. Los 3 pilares de la promoción de la salud, ¿no? Ciudades saludables, conocimiento de la salud, sobre mi salud, o sea, cómo hacer para participar. Esto es centrado en la persona, entornos y la buena gobernanza que tiene que ver con todos los instrumentos para la gestión, ¿no? O sea que al final estamos aterrizando un poco los 3 pilares de la promoción de la salud en lo que podría ser la década de envejecimiento saludable. Y entonces, nuevamente, le recuerdo los 5 mensajes para llevar a casa, ¿no? Que las personas mayores son protagonistas del desarrollo y siguen siendo muchos de ellos, que tenemos que fomentar el cambio de nuestra forma de pensar y sentir y actuar respecto a la edad y al envejecimiento. Tenemos que buscar que asegurar y construir comunidades que fomenten envejecer con capacidad en las personas mayores y vivir inclusive con discapacidad, inclusive con las personas mayores. Ofrecer adecuar los servicios de salud a través de una atención integrada, centrada en la persona, ¿no? Y con buenos una atención primaria fuerte que guíe la atención de salud, que guíe el sistema de salud y el gran desarrollo del primer nivel de atención, que no es igual que atención primaria de salud, como ya lo verán en su clase. Y por último, proporcionar acceso a cuidados de largo plazo en las personas que lo necesiten. Esto implica inclusive las familias y los cuidadores. Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo de todos, pero quiero decirles que envejecer no es cuestión de un clic. Aunque se pasa rápido y ustedes se darán cuenta, ¿no? Que no es solo cuestión de un clic. Todavía yo no llego a esta cara, ojalá llegue, no sé si con las mismas arrugas o no, pero quiero llegar a los 80 o más de todas maneras y quiero llegar bien. ¿Y ustedes cómo quieren llegar? ¿Y qué están haciendo ahora para llegar bien a los 80? Agradezco muchísimo su atención. Quedo atento para las preguntas, para en cualquier momento estar comunicados. Si no sé, ya veremos cómo hacemos la presentación y nos comunicamos. A lo mejor abro un foro o en la misma clase para atender sus preguntas, comentarios y todo lo demás. Listo, nos vemos y muchísimas gracias por su